Y hola chicos, buenos días. Los saluda Marcos Varillas y les doy la bienvenida a una nueva sesión de razonamiento matemático. El tema es el tema número 3, ordenamiento lógico de datos 3, la tercera parte de ordenamiento lógico, ¿de acuerdo? Profesor, ¿qué vamos a ver en este tema? Cuadros de doble entrada. ¿Qué es un cuadro de doble entrada, profesor? Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Esta es la estructura de un cuadro de doble entrada, ¿de acuerdo? ¿Qué contiene el cuadro de doble entrada? Contiene algo a lo que nosotros vamos a llamar vectores. El primer vector es esta columna. En esta columna podemos ubicar los nombres de alguna persona. Por ejemplo, acá me dice los nombres de una persona. Como ejemplos están A, B y C, pero podemos colocar cualquier nombre de una persona dentro del ejercicio. Yo veo la conveniencia y los coloco ahí. El siguiente vector es las actividades que realiza cada persona. Es el siguiente vector. Es importante identificar que cada vector comparte una sola característica, un solo fundamento. ¿Por qué, profesor? Porque un nombre de una persona o una persona yo no la puedo combinar con una actividad. Si acaban las personas, simplemente dan nombre de personas. Profesor, este cuadro de decisiones, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Y lo vamos a ver dentro de un ejemplo. Dentro de la práctica vamos a arrancar con algunos ejercicios para que vean cómo funciona, ¿de acuerdo? Problema 1, entonces. Vamos a resolver, profesor, el problema 1. ¿Qué me plantea? Tres hermanos, me dice tres hermanos, profesor. Elías, Dante y Teresa. Elías, Dante y Teresa. Yo ya he identificado a las tres personas. Así que lo que yo hago inmediatamente es colocarlos dentro de mi cuadro de doble entrada, dentro de mi cuadro de decisiones, y vemos que están aquí, los tres. Yo ya me he adelantado la jugada para que esto sea más corto. Pero eso es lo que ustedes tendrían que haber hecho. Tienen un cuadro de doble entrada. Sé que hay tres personas, así que las tres personas las coloco en este vector. Profesor, se entretienen con objetos diferentes. Los objetos son el siguiente vector. ¿Cuáles son los objetos? Las cartas, el llavero y globos. El siguiente vector lo ubicamos en esta fila. Yo ya me adelanto la jugada, obviamente, como la repito. Pero eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Identificar primero los vectores y armar su cuadro de doble entrada. Ahora, ¿cómo comenzamos a rellenar los datos? De la siguiente manera. Dante le dice al dueño del llavero. Profesor, Dante le dice al dueño del llavero. ¿Qué significa eso? Que Dante habla con el dueño del llavero. Que Dante no es el dueño del llavero. Profesor, Dante habla solo. No puede hablar solo, pues. Dante no está loco. Así que Dante necesariamente no es el dueño del llavero. ¿Cómo represento eso dentro de mi cuadro de doble entrada? Lo represento de la siguiente forma. Dante, tú estás aquí. Con llavero, tú no tienes nada que ver con el llavero, así que tú eres una X. Una X. Dante, tú no eres el dueño del llavero, ¿de acuerdo? Bien. Dante le dice al dueño del llavero que el otro hermano tiene las cartas. Perfecto, perfecto. Entonces Dante tampoco tiene las cartas, porque su afirmación nos dice que el otro hermano tiene las cartas. Así que Dante no las tiene. Dante tampoco tiene las cartas. Profesor, a, a simple inspección, ¿qué puedo verificar? Puedo verificar lo siguiente. Profesor, si Dante no tiene cartas y tampoco tiene llavero, necesariamente Dante tiene ¿qué cosa? El globo. Perfecto, perfecto. Así que aquí lo colocamos con un check. Lo representamos de esta forma, con un check. Profesor, si el globo ya lo tiene Dante, significa que Elías y Teresa no tienen el globo. Así que aquí necesariamente va el X, aquí necesariamente el X. De forma práctica vamos a aplicar lo siguiente. Siempre que nosotros identificamos un check dentro de nuestro esquema, su fila y su columna son puras X. Siempre que nosotros identifiquemos un check, su fila y su columna son puros X, ¿de acuerdo? Esta fila es X, su columna también son puras X, ¿de acuerdo? Bien, bien. Sigamos entonces. Segundo enunciado, a ver, vamos a ver segundo enunciado.
Elías le dice al dueño del llavero. ¿Qué significa, profesor, de nuevo? Que Elías, a ver, que Elías tampoco es dueño del llavero. Elías no es dueño del llavero. Porque Elías está hablando con el dueño del llavero. No es el dueño del llavero Elías. ¿Por qué? Porque no puede hablar con él mismo. No está loquito Elías, ¿no? Elías, ¿dónde estás? Elías, tú no eres dueño del llavero. Si Elías no es dueño del llavero ni del globo, necesariamente es dueño de las cartas. Check entonces, un check. Ahora, profesor, una vez que he identificado un check, una vez que he identificado este check, profesor, su fila y su columna son puras X. Así que, aquí va X. Profesor, si acá es X y acá es X, acá necesariamente tiene que ser check. Teresa tiene el llavero entonces. Profesor, ¿qué me pregunta el ejercicio? ¿Qué entretenimiento tiene Elías y quién se distrae con los globos? Elías tiene cartas. Así que mi primera respuesta es, profesor, Elías se entretiene con las cartas. ¿Y quién se entretiene con los globos? Cartas sí. Con los globos se entretiene nuestro compañero Dante. Cartas y Dante vendría a ser nuestra respuesta, nuestra solución, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a pasar entonces al problema 2. Profesor, ¿qué me plantea el problema 2? Me dice lo siguiente. Los alumnos Kelly, Heredia y Turpo, yo identifico de cajón a la cantidad de personas e inclusive debo asumir que el otro vector también incluye tres componentes. Le gustan los cursos de aritmética, historia y el curso preferido de todos, el curso más difícil, el razonamiento matemático. ¿De acuerdo? Bien. Hemos comprobado entonces que la cantidad de elementos de un vector es idéntico a la cantidad de elementos del siguiente vector. ¿De acuerdo? Bien. Profesor, entonces vamos a colocar a los dos vectores aquí, ¿no? Las personas aquí, Kelly, Heredia y Turpo, y los cursos de este lado. Buscamos condiciones entonces. Kelly salió desaprobada en aritmética. Ya. Así que Kelly con aritmética, ¡pac! No va. No va. Si ha salido desaprobada, es porque no le gusta ese curso. Si le gustase el curso, habría aprobado sin ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Bien. A Turpo no le gustan los números. Bien. A Turpo no le gustan los números. ¿Qué significa? Que con la aritmética que incluye números, se lleva mal. Y con el razonamiento matemático también se lleva mal, porque el razonamiento matemático también tiene números. También se hacen cálculos, ¿de acuerdo? Es lógica también con números, ¿de acuerdo? Bien. Profesor, si Turpo no le gusta aritmética, no le gusta RM, le gusta historia necesariamente, sí. Profesor, pero a Turpo no le gusta nada. No, sí le tiene que gustar algo. Dentro del ejercicio le tiene que gustar algo. ¿De acuerdo? Una vez que identificamos un check, su fila y su columna son puras X. X, X. Profesor, en esta fila veo dos X, así que ¿qué necesariamente tiene que ser RM? Una vez que identifico un check, fila puros X, columna puros X. Aquí está, puros X. Profesor, XX, aquí necesariamente tiene que haber un check. Y ya está. ¿Qué es lo que me pregunta? ¿A quién le agrada el curso de razonamiento matemático? Razonamiento matemático le gusta a nuestra amiga Kelly. Kelly vendría a ser nuestra respuesta, ¿de acuerdo? Bien, imagino que sí. Ejercicio 3. Almorzaban juntos tres políticos. El señor Blanco, el señor Rojo y el señor Negro. Bien, los tres políticos están ahí. El rojo y señor negro. Yo ya los he colocado por este lado. Al blanco, al rojo y al negro. Uno de ellos lleva corbata blanca, corbata roja y corbata negra. Eso son elementos del segundo vector. ¿De acuerdo? Bien. En un corto diálogo se escucha que el señor rojo dice: es curioso, a pesar de que nuestros apellidos son los mismos que los colores de nuestras corbatas, ninguno lleva la correspondiente.
Ah, perfecto. ¿Cómo vamos a interpretar eso? Lo que nos dice el señor Rojo es lo siguiente. Hay corbatas que tienen los mismos colores que sus apellidos. Y sí, en efecto, ¿no? Porque hay un señor blanco y hay una corbata blanca. Hay un señor rojo y una corbata roja. Hay un señor negro y una corbata negra. Pero ¿qué más dice el señor rojo? Dice, a ver, está por aquí. Nuestros apellidos son los mismos que los colores. A pesar de eso, ninguno lleva la correspondiente. Bien, ¿cómo interpretamos eso? Lo interpretamos de la siguiente manera. El señor blanco no lleva la corbata blanca, no lleva la correspondiente. El señor rojo no lleva la corbata roja, no lleva su correspondiente. Con el señor negro sucede la misma. Sucede lo mismo. No llevan la corbata de su mismo color. ¿Cuál es el siguiente enunciado? El señor blanco responde lo siguiente. Tiene usted razón. Bien. A ver, vamos a ver. Bien, estábamos entonces en el problema número 4. Leemos cuatro amigos, Gustavo, Alberto, Carlos y Ricardo. Una vez identificado ese vector lo colocamos dentro de esta columna. Practican cada uno un deporte diferente. Cada uno practica un deporte diferente. Si se sabe, primer enunciado, Gustavo quisiera tenis en lugar de fútbol. Y a ver, con eso que me dice, profesor, Gustavo preferiría jugar tenis, que significa que no juega tenis. ¿En vez de qué? En vez de fútbol. Así que Gustavo juega fútbol. Preferiría jugar tenis en vez de fútbol. Gustavo juega fútbol. Una vez identificado este check, su fila son X y su columna sucede lo mismo. Columna X. ¿Qué más? Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Ricardo. Bien, vamos a ver. Carlos nunca fue un buen nadador. ¿Qué significa que Carlos con natación nada que ver, ¿de acuerdo? Bien. Profesor, ¿qué significa que Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Ricardo? Significa lo siguiente, que Alberto necesita las paletas ¿para qué? Necesita las paletas para obviamente practicar ese deporte. Así que Alberto necesariamente practica este deporte, practica frontón. Si las ha pedido prestadas, es porque las necesita para practicar este deporte. Una vez identificado el check, todas sus filas son X y toda su columna sucede lo mismo. X y X. Como notación, la única posibilidad le queda a Ricardo. Ricardo tiene que ser necesariamente. ¿Qué deporte practica Carlos? Me pregunta. Vamos a averiguarlo. Como este check ya ha sido identificado, su columna, todas X, su fila también. Profesor, en esta columna no hay un check, así que Carlos necesariamente tiene que ser tenis. Profesor, ¿qué deporte practica Carlos? Carlos practica el deporte de tenis. Y esa vendría a ser mi respuesta. Perfecto, chicos. Problema número 5. Profesor, problema número 5. Luis y Carlos tienen diferentes ocupaciones y en distritos diferentes. Se sabe que el vendedor visita a su amigo en Lince. El vendedor visita a su amigo en Lince, que significa que el vendedor no vive en Lince. Vamos a colocar por aquí. Profesor, el vendedor visita al que está en Lince, así que el vendedor no vive en Lince. Si el vendedor no vive en Lince, el vendedor necesariamente vive en Breña. Aquí sabemos que es el vendedor. Lo vamos a colocar por aquí. Profesor, el que vive en Breña es el vendedor. Perfecto. ¿Qué más? Carlos vive en Breña. Bien, Carlos vive en Breña. Así que acá es un check. Y los demás son X. Profesor, si Carlos vive en Breña, yo sé que en Breña vive ¿quién? El vendedor. Así que Carlos necesariamente es el vendedor. Bien. ¿Quién es el doctor y dónde vive? Si él es el vendedor, necesariamente él tiene que ser el doctor.
doctor. Profesor, la única posibilidad para doctor es para él. Si él es el doctor, obviamente queda disponible para Luis. Luis es el doctor y vive en Linz. ¿Quién es el doctor y dónde vive? Luis es el doctor. ¿Y dónde vive? Vive en Linz. Y ahí está. Tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. Vive en Linz, ¿no? Perfecto. Perfecto. Profesor, problema número 6. No, ahí nos quedamos. Entonces, esta ha sido una pequeña introducción para los ejercicios que vamos a resolver, imagino que en la sesión de Zoom. Espero verlos luego, chicos. Chao y nos vemos.